árabe y turcómano para garantizar ciertas posiciones. ¿Por qué? Porque Israel se buscó un nuevo aliado que es Emiratos Árabes Unidos. Israel y Emiratos Árabes Unidos empezaron a intervenir en conflictos en África para balcanizar estados. Esto no sale mucho en los medios, pero está bueno tomarlo porque uno ve los síntomas de lo que están haciendo. Israel reconoció una provincia de Somalia que se llama Somalilandia, que es como reconocer Kosovo o no sé, o reconocer Ituzaingó como país. Bueno, se metieron ahí. Fue uno de los altos mandatarios israelíes por primera vez en un viaje oficial a Somalilandia. Y Arabia Saudita, Turquía y Pakistán dijeron: no, muchachos, acá no nos pueden balcanizar esta zona tan importante del Cuerno de África. Se metieron y sentaron posición. Lo mismo en Sudán. Vos sabés que en Sudán se están dividiendo Sudán ya desde la caída del histórico dirigente en la primavera árabe y la creación de Sudán del Sur. Ahora se están despedazando los restos de Sudán. Emiratos Árabes, el aliado de Israel, también jugando muy fuerte. Y otra vez del otro lado, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, que Pakistán tiene la bomba atómica, no te olvides. ¿Por qué Pakistán es importante? No solamente por su poderío demográfico, millones de personas en un país relativamente mediano, ¿no? Pequeño para las dimensiones de Argentina, si querés, sino que también tiene desarrollo nuclear. Entonces, esta triple alianza conformada por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán está empezando a reconfigurar el poder en Medio Oriente. Tres países con una mirada muy conservadora del mundo, ¿no? Pakistán, casi un islamismo radical al mando del país. En Arabia Saudita, una monarquía suní durísima. Y Turquía, Erdogan, un tipo con la voluntad de reconstruir, un Atatürk II, ¿no? Con la voluntad de reconstruir el Imperio Otomano. Todo muy contradictorio, ¿no? Porque lo que decíamos, Arabia Saudita siempre aliado de Estados Unidos despegándose. Turquía, miembro permanente de la OTAN, con mucha autonomía para jugar ahí, y un mundo que se vuelve cada vez más complejo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque Estados Unidos empieza a tener menos incidencia en lo que pasa, ¿sí? Estados Unidos tuvo mucha incidencia, por ejemplo, en la promoción del gobierno de Siria, ¿sí? Que es el gobierno de los terroristas de Al-Qaeda, ¿no? Otro nombre no se le puede poner, del Estado Islámico. Es el gobierno del Estado Islámico que vino a echar a Bashar al-Assad, ¿sí? Que se llevó puesto a los kurdos esta semana y que también avanza en cierta reunificación por derecha de un país que estuvo muy golpeado por otro experimento de Occidente, que fue el Estado Islámico y el islamismo radical. En toda esta maraña de cosas se mete Latinoamérica, que este 2026 va a tener 3 elecciones muy importantes. Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva se juega la reelección, muy probablemente contra el hijo de Bolsonaro. Colombia, en donde Iván Cepeda va a ser el candidato de Gustavo Petro, un tipo muy interesante. Iván Cepeda, sería una especie de militante de hijos acá en Argentina, ¿no? Un hijo del conflicto interno, su papá un guerrillero, militante, asesinado. Van Cepeda junto con María José Pizarro, 2 cuadros bastante de izquierda en Colombia, La sucesión en Colombia no pareciera ser una sucesión moderada, pareciera ser una sucesión radical, a tono con algunas de las decisiones de Gustavo Petro, un tipo al que nobleza obliga. Yo le tenía menos fe de lo que terminó haciendo, Me parecía que se iba a parecer un poco más a Gabriel Boric, a esta tibieza chilena. La verdad, el tipo tuvo sus dificultades, pero avanzó en algunas reformas laborales, en algunas reformas previsionales, intentó cambiar el sistema de salud, no pudo, pero en política exterior fue muy claro y jugó un papel muy importante en la región. Muy probablemente tenga un delfín con muchas posibilidades de ganar en las elecciones. Y la tercera elección, Perú. En Perú está por caer el presidente, no importa cuándo leas esto. 8 presidentes en 10 años llevan. Ahora José Gerí va a ser sometido a una moción de vacancia. Veremos lo que sucede por una serie de contratos espurios. 12 de abril vota el Perú y ahí el profe Castillo, que está en prisión esperando una condena a 25 años, tiene un candidato que se llama Roberto Sánchez. No es Sandro,
pero es el candidato del profe en Perú, así que un mundo movido y una Latinoamérica en disputa como siempre. Vamos a una tanda muy cortita, llegan un montón de mensajes al 11 3200 0530, mandanos ahí lo que se te cante, vos sabés que acá en este programa, sin censura, leemos mensajes, comentarios, insultos, puteadas, críticas, y si querés mandarnos un audio de 40 segundos, un minuto, no te zarpes porque no lo podemos escuchar al aire, pero sí nos encanta tener tu voz, poder oírte desde las distintas latitudes de nuestro país y nuestro continente. 12:30, vamos a una tanda muy cortita y cuando volvamos una entrevista muy especial desde la provincia de Chubut. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Temazo, conmovedor, lo escucho, me dan ganas de cantar revoleando las caderas de fuego. 12:35 en la radio de las madres, muchísima información para el día de hoy. En instantes habla Javier Milei en Davos. Si podemos lo escuchamos después un poquito, si lo llegamos a tener, en el Foro Económico Mundial, donde ya hizo papelones el año pasado, habló de que los homosexuales son pedófilos, bueno, una serie de argumentarios del fascismo moderno en voz de nuestro presidente. Importante el foro que se realiza hoy porque claramente nuclea a la dirección económica del mundo, a los grandes popes financieros y capitalistas, y discuten en Suiza sobre, bueno, sus planes anuales de desarrollo. Muy distinto del espíritu con el que empezó, ¿no? La cooperación capitalista multilateral, ahora en un mundo cada vez más picante, cada vez más jodido, cada vez más belicoso. Muchos mensajes, me meto con algunos porque ahora tenemos entrevista. Ernesto Alonso, que me manda una denuncia que hicieron desde el CECIM de La Plata. Julián de Córdoba dice, Europa es como Francia con Hitler, en 7 días se rinde y todos pasan a participar en el ejército contra Rusia, y China como fue en el 45. Tere dice, hola Jair, te vi en C5N, siempre claro. Gracias Tere, querida, siempre tan buena onda. Mónica de Almagro dice que me vio con Lerner ayer, no con Alejandro Lerner, con Andrés Lerner, Alejandro Lerner, déjalo ahí que no componga más. Me encanta tu claridad, honestidad y compromiso con lo que pensás y decís. Gracias Mónica de Almagro, mi vecina. Y te sumo una más, Estela, que me dice Jair. Bueno, es con Y Estela, pero vos decime como quiera, no me importa. Gracias por tu buena información. ¿No pensás que si no cambiamos nos transformamos en un enclave de Estados Unidos como es Israel? Bueno, probablemente no tan así, pero ya estamos en camino a ser los lazarillos de los gringos. Abrazo de Estela, vecina tanguera. En un rato nos metemos con todos los mensajes, pero ahora me tengo que ir a la provincia de Chubut porque tenemos en comunicación a Cristian Latorre, que es periodista de la Radio Cielo de Comodoro Rivadavia, en donde se declaró una emergencia geológica porque 300 personas fueron evacuadas por el deslave, por el deslizamiento que se generó en el Cerro Ermite. ¿Cómo estás, Cristian? Jair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Bueno, Jair, ¿cómo te va? ¿Cómo estás a vos y a toda la audiencia? Estoy aquí en Comodoro Rivadavia, un sitio, una ciudad enorme de más de 300.000 habitantes, que está construida sobre un terreno geológico inestable, arcilloso. Nosotros conocemos y sabemos de eso porque, bueno, hemos sido noticia nacional varias veces por ese tema, pero esta vez afectó toda una serie de barrios. Esas 300 personas de las que hablabas hace un rato, probablemente se tenga que multiplicar por 2 ese número por ahora, porque imagínense, está moviéndose el Cerro Ermite de una manera errática, un evento geológico inédito que ha producido un panorama desolador. La gente tuvo que salir corriendo con lo opuesto, sus casas se quebraron, las calles se abrieron grietas, todo se deformó y el lugar rápidamente se tornó inhabitable. La gente no va a poder volver a su vida normal, a ese sitio. El municipio está junto al Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia, y esto también tiene que ver con la gente de Nación, que ha enviado equipamiento hoy para hacer un estudio técnico muy minucioso y específico para saber cuál es el origen de este movimiento de tierra inédito y que se ha llevado puesto por ahora a 3 barrios. La gente está evacuada, los niños, las mujeres están viviendo en gimnasios de algunos clubes, en gamelas. El ejército les está preparando raciones de comida estos 2 días que llevan evacuados. Es mucha gente, no se sabe bien cómo va a ser el tema operativo para poder reubicar a estas personas. Y ayer el barrio Médanos, que está lindante a este movimiento geológico, tuvo que ser completamente evacuado. Es un barrio semiprivado,
de gente de clase media que ha tenido que dejar sus casas porque no hay ningún tipo de servicio. Las cloacas colapsaron todas, se partieron los caños, no hay servicio de agua potable, no hay electricidad, por más que las casas por ahora no hayan sufrido daños en ese barrio, no se puede vivir ahí y es muy probable que el terreno ceda, se mueva y siga moviéndose y siga ocasionando este inconveniente inédito aquí en Comodoro Rivadavia, que por ahora tiene un saldo de más de 300 personas sin hogar. El Estado provincial va a tener que hacerse cargo porque el Estado nacional no ha aparecido con ningún tipo de ayuda ni de gente. El Estado provincial ha prometido que va a haber la posibilidad de reubicarlos en otra zona de la ciudad. Imagínense por un momento, de pronto, no tener más hogar, no tener más casa. Cristian, vos decís que esta gente muy probablemente no pueda retornar a lo que fueron sus hogares, quizá de toda la vida, quizá de varias generaciones. Eso ya está confirmado, ya está confirmado, Jaime. Ya está confirmado por las autoridades. No van a permitir que se habite ese sitio. De hecho, ya hay antecedentes geológicos que habían advertido en el año 2002 por un informe del mismo organismo de Geología Nacional que ese sitio no podía ser urbanizado y sin embargo no, hicieron caso omiso a eso y ahora directamente el municipio, el Consejo Deliberante, la gente que gobierna esta ciudad por una cuestión de priorizar la integridad física de las personas, no van a permitir que se vuelvan. De hecho, provincia esta mañana dijo que se van a demoler las casas que quedaron así por peligro. Sí. Cristian, escúchame, una de las preguntas que surge inicialmente, por lo menos que me aparece a mí, también a algunos oyentes que están escribiendo acá, tiene que ver con las causas de este fenómeno. Vos decís que está asentado sobre un terreno muy particular, pero al mismo tiempo uno se pregunta, la acción humana vinculada a la minería, la acción humana vinculada a la extracción de petróleo, ¿algo de eso influyó en esta situación tan grave para tantas familias que estamos viviendo hoy en día? En este caso puntual es poco probable porque esa zona no es de explotación. Hace muchos años que dejó de explotarse ese sector en particular. El suelo venía trabajando lentamente, se veía moviendo, era monitoreado desde hace un par de años. Antes de las fiestas ya se habían producido las primeras grietas. El suelo está compuesto por una roca y arcilla muy endeble que ante las lluvias y la humedad rápidamente trabaja y se mueve. ¿Qué ha sucedido aquí? Hay un sector del barrio Sismográfica, se llama así porque en la época de YPF la gente que trabajaba en el sector de Sismográfica vivía en esa zona y no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Estaba habitado por gente que se iba pasando la casa de generación en generación, pero de pronto se produjo un sector de tomas ilegales, sobre todo en la parte del cerro, y lo que explicaba un geólogo esta mañana es que la gente en ese sector no tiene cloacas, entonces los pozos ciegos comenzaron a drenar humedad, esa humedad hizo trabajar el suelo, evidentemente eso faltan pruebas geológicas para hablar acerca de ese tema, las se están haciendo en este momento, pero puede ser uno de los causantes, puede llegar a ser uno de los causantes. Otro es el cambio climático que ha sufrido la Patagonia en esta parte. Nosotros antes teníamos un clima agreste, agresivo, mucho viento, mal tiempo, y ahora se ha convertido en un clima tropical de 33 grados todos los días. Y son climas extremos, y si no, vientos como el otro día que fuimos noticia nacional de 214 kilómetros. El clima cambió, hay más lluvias, se drena la humedad, el suelo trabaja. Che, Cristian, te quiero preguntar, perdón que te interrumpa, pero te quiero preguntar qué pasa con el resto de la gente que quizá no fue evacuada y está lindera al epicentro de este fenómeno. Hay una posibilidad de que decías que se puede multiplicar por 2 la cantidad de víctimas de esta situación. Hay una posibilidad de que más gente, de que pueblos, de que poblaciones se vacíen a partir de esto. Mira, en principio tendríamos que hablar de afectados por la pérdida del hogar. Víctimas ninguna, porque como se venía previendo con tiempo, no se produjeron ni heridos, ni víctimas, ni ningún tipo de
de persona afectada en lo físico. Sí, el daño económico es mega millonario, porque mucha gente ha perdido sus hogares, mucha, y ese número probablemente se triplique porque el suelo se sigue moviendo. A medida que se mueva ese suelo, ahí en ese sector hay una cancha, un club de golf que quedó absolutamente detonada, parece una película del fin del mundo, con grietas de 3-4 metros que se han abierto en la tierra. Todo ese cerro se ha movido y se ha desplazado, se llevó puesto el barrio sismográfica, pero también afectó barrio semi-privado, Los Tilos, el Marquesado, que es otro barrio de gente que ha construido casas de buena construcción, pero que no tenía buen suelo, y el barrio Médanos, o sea que podríamos tranquilamente triplicar ese número dentro de los próximos meses. Esto es a largo plazo, no se va a solucionar de un día para el otro, pero la solución requiere muchísimo dinero, muchísimo aporte económico, porque a esa gente el gobierno va a tener que reubicarla o ayudarle a reubicarse. Y lo otro, esto genera una emergencia habitacional enorme, porque imagínate, 300, 500 personas saliendo a alquilar, no hay tanta capacidad de albergar esa necesidad. Claro. Entonces, es como que se van originando diferentes tipos de problemáticas una tras otra por el evento geológico inesperado de la naturaleza que tiene que ver con el movimiento del suelo. Sumado al desarraigo y a mucha gente que tiene su lugar de trabajo histórico, su vida, el jardín, el colegio de sus hijos en esos lugares. Che, Cristian, te quiero agradecer, muy clara la información. Cristian Latorre, si quieren lo siguen en Radio Cielo. ¿Y tus redes cómo son, Cristian, si alguien te quiere seguir? Cris, con doble S y H, Chiris Latorre. Yo sigo mucho el tema de esto que ha pasado en Comodoro. Les quiero, si me das 30 segundos, anoche hubo una marcha por las calles del centro de Comodoro, inédita, enorme. Mucha gente marchó con velas porque se produjo un femicidio horrendo hace unos días de una chica que salió a correr y alguien la mató, y han desaparecido 2 personas que no se sabe bien qué sucedió y no se sabe nada. O sea, ahí entre que nos pasa lo del movimiento del cerro y esa situación de inseguridad que vivimos en Comodoro, estamos viviendo una situación, un verano para el olvido. O sea, ha empezado el año de la peor manera. Así que les agradezco muchísimo que se quieran interiorizar de todo lo que pasa aquí en Comodoro Rivadavia. Les mandamos un abrazo fuerte a todos los que están escuchando la Radio de las Madres y, por supuesto, agradecerte, Jair, por estos minutos. No, por favor, gracias a vos por el profesionalismo y por tu tiempo. Hablábamos con Cristian Latorre, periodista de la Radio Cielo de Comodoro Rivadavia, sobre este deslave gravísimo, 300 personas afectadas por lo menos. Cristian hablaba de que se estima que el doble de ciudadanos pueden llegar a ser movilizados definitivamente de sus hogares, de lugares a los que no van a poder regresar. Hablaba de sismográfica y de otras poblaciones muy cercanas a Comodoro Rivadavia, pero nos quedamos en la provincia de Chubut porque estamos en comunicación con Alejandro Pairone, que es colega, periodista de Tiempo Argentino, que sacó una investigación muy interesante en donde señala que Nacho Torres, el gobernador de Juntos por el Cambio, ya uno bien no lo encuadra bien, ¿no? Empezó como pichón de Macri y Larreta, después se acercó al gobierno libertario, primero lo combatió discursivamente, ahora es un alumno modelo, pero Nacho Torres recibió y congeló 540 millones de pesos de fondos de la Ley de Bosques mientras se le prende fuego la provincia. ¿Cómo estás, Alejandro? Jair Sibel te saluda. Hola, Yair, buenas tardes, ¿cómo están? Y a esos 540 millones debes añadirle los $600.000 para prevención de incendios forestales enviados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en el marco del Fondo Verde por el Clima, que había recibido Chubut para proyectos de prevención de incendios forestales justamente en el Hoyo y Epuyén, y el gobierno de la provincia no los aplicó.
Cuando sumamos eso da más de 1.500 millones de pesos destinados a la prevención de incendios forestales y a la protección de bosques nativos que están en la cuenta bancaria que el gobierno no los mueve, mientras el gobernador pasea, se saca fotos, contrata aviones gigantescos que no sirven para nada. En eso estamos. Y además en una provincia que la mitad de los terrenos afectados por los incendios están en Chubut, ¿no? Y sí, que suele ser un tema recurrente, ¿no, Alejandro? Porque si uno dice, bueno, se incendió una provincia en donde los focos ígneos no suelen ser una constante de cada verano, decís, bueno, hay algo de la casualidad, hay algo de la imprevisibilidad. Digo, venimos viendo esta situación todos los veranos. Te quiero preguntar qué responde el gobernador cuando sale esta nota, cuando sale esta información, cuando ustedes investigan y publican esto. No, el gobernador está muy acostumbrado a ser encubierto por una cadena paraestatal de medios que es del tipo, ¿qué tiene para decirnos, señor gobernador? Digo, cada vez que salen informaciones o repreguntas que lo incomodan o le sacan del discurso organizado que tiene, se pone violento, como todos pudimos ver. No sé si vieron los videos de una conferencia de prensa, sí, apenas se iniciaba el incendio, que amedrentamiento, un abuso de poder mayúsculo sobre un jovencito periodista de la zona, de un medio cooperativo nuevo que se llama Sur Arriba, que le pegó una patoteada mayúscula. Y el compañero, Martín Vallejo se llama, le estaba preguntando, no a Torres, sino al ministro del Interior, que también, ya no sé cómo definirlo, tiene origen peronista, fue liberal, ahora es libertario, estas cosas raras que tienen esta gente, acerca de los 7.000 millones que Torres recibió el año pasado para el incendio. ¿Se acuerdan que el año pasado también hubo un incendio descomunal en Chubut que arrasó con más de 76 casas, 4.000 hectáreas? Fue una carnicería. La provincia recibió 7.000 millones, de los cuales recibió 7.000 millones para los afectados, de los cuales solo 1.000 destinó el gobierno de la provincia a las víctimas del incendio. Los otros 6.000 los distribuyó a través de 9 decretos que no fueron publicados en el boletín oficial, que los descubrimos, hacia otras áreas de gobierno. Vallejo le preguntó sobre ese tema y ahí Santil empezó a zanatear groseramente, no tenía idea de qué le estaban hablando, y lo interrumpió Torres y empezó a prepotear y amenazar al periodista, ¿no? Y frente al fiscal, que debería haber, si nos ponemos en términos legales absolutos, el fiscal de Lago Puelo, Díaz Meyer, no es un hombre muy afecto a las normas y sí con una mirada siempre puesta en las necesidades del gobierno. Díaz Meyer, en vez de reaccionar frente a lo que era un abuso de poder y un amedrentamiento y una amenaza del gobernador, ponía cara de no sé de qué me estás hablando. La situación es muy compleja. Los incendios se han reactivado esta semana y pese a que el gobernador dijo que estaba en un 100% contenido, hoy tenemos 3 focos abiertos muy intensos. Algunos ya se encaminan hacia la localidad de El Maitén a través de una especie de barrio satélite que se llama Buenos Aires Chico, y otros 2 focos que a partir de distintas laderas del Cerro Pirque están empezando a rodear al casco de la ciudad de Puyén. Alejandro, te quería preguntar qué pasa con estos recursos, ¿no? Porque uno no entiende si los redireccionan, si los subejecutan, si estas partidas se las quedan para, no sé, hacer marketing político. ¿Se sabe a dónde o qué puede llegar a hacer el gobierno con estos recursos que no puso para la prevención de focos de incendios? En estos casos están inmovilizados en las cuentas bancarias de la provincia. Mirá. A ver, pues los $600.000 que venían de los organismos internacionales son un programa del Fondo Verde para el Clima, que ya tiene muchos años, que es por rendimiento. Planteas objetivos, a medida que vas cumpliendo capítulo del objetivo, va ingresando el dinero. En la Argentina, el último, que fue el de 2022, se movieron $500 millones en todo el planeta para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En la Patagonia, el principal vehículo de emisión de dióxido de carbono es la deforestación, y la deforestación es por incendios. Entonces se presentaron infinidad de proyectos para
prevenir incendios forestales. La Argentina recibió en total 82 millones de dólares, el 16% del fondo global, muchísimo, para proyectos desarrollados por científicos argentinos en todo el país. La Patagonia tuvo 3,5 millones, que era $600.000 para cada una de las provincias. Eso lo administraba un organismo autárquico que tiene sede en Chubut, pero es de las 5 provincias patagónicas, que se llama el CIEFAP, Centro de Investigaciones Especiales Forestales y no me acuerdo qué más, que lo preside la provincia de Chubut, a través del secretario de Ciencia y Técnica de Chubut. Ese funcionario de Ciencia y Técnica, que se llama Guillermo de Fossé, bloqueó los fondos, lo paralizó y no usó, ya tenía el de Chubut, sino que también le impidió al resto de las provincias patagónicas acceder. Río Negro está con incendios forestales, Neuquén está con incendios forestales, no tan brutales como los de Chubut todavía, tenemos el verano por delante, ninguno pudo accederlo. Las cuentas están congeladas a manos del secretario de Ciencia y Técnica, que es el CIEFAP, es la unidad ejecutora de esos proyectos. Están ahí. Tremendo. La ley de bosques, el fondo de la ley de bosques, en realidad es una muy pequeña partida, porque recordemos que desde el año 2023 la Argentina no tiene presupuesto. Lo que ha habido es una prórroga de los presupuestos anteriores. En el presupuesto 2023 los fondos para la ley de bosques, para la protección de bosques nativos, se fueron de 9.000 millones de dólares, que se prorrogaron automáticamente en cifra igual en el 2024 y se prorrogaron en cifra igual en el 2025, tomando la inflación de que hubo acumulada desde el último presupuesto, o sea, toda la del 2023 y toda la del 2024 y una parcialidad del 2025, el dinero que se distribuyó para la protección de fondos nativos a nivel nacional era solo del 25% de lo que la ley indica que tiene que ser. De eso, a la provincia le recibían 540 millones. El gobierno, y eso era a través de un fondo fiduciario, el gobierno nacional en el 2024 suprimió todos los fondos fiduciarios, y donde había fondos específicos para distribuir para tareas específicas en el país. Este caso, el fondo fiduciario lo administraba el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Cuando disolvió el fondo fiduciario, se quedó con el dinero. Cuando empezó a necesitar alquilar votos en el Congreso a las provincias para las leyes regresivas, que impone a fuerza de chequera, fue aflojando los fondos de algunos fiduciarios. Uno de ellos fue el de los bosques nativos. Por eso, en agosto de 2025, el gobierno distribuyó, el Ministerio de Economía en realidad distribuyó los fondos acumulados un remanente del presupuesto 23, todo el 24, una parte del 25, más un rendimiento financiero producto de la administración del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Claro, una extorsión del gobierno que utiliza los fondos no solamente para pintar un equilibrio fiscal que es trucho, sino para comprar voluntades con transferencias directas a gobernadores de distintas provincias serviles, ¿no? Tipos que al final, por pequeños fondos que les corresponden, terminan arrodillándose ante la voluntad de turno. Alejandro, quiero agradecerte mucho. La nota está en Tiempo Argentino, la pueden googlear, se llama Chubut, Torres recibió y congeló 540 millones de fondos de la ley de bosques. Gracias por esta comunicación, Alejandro. Al contrario, Yael, un abrazo, cuando quieran estamos acá. Un abrazo grande, hablábamos con Alejandro Pairone, periodista de Tiempo Argentino. Estamos sobre las 13 horas, nos vamos una tanda rapidita, cuando volvemos nos metemos con todos los mensajes que tenemos y lo prometido es deuda, una entrevista sobre filosofía, sí señora. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata.
además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolás Márcico está en AM530. Jimena López es diputada nacional electa de Fuerza Patria, Unión por la Patria. Claramente nuestro gobierno nacional está al servicio de los intereses y nos transformó en colonia, cediendo desde centrales nucleares hasta... O sea, es un plan sistemático que también tiene vinculaciones con lo que fue en su momento los Chicago Boys y la forma del neoliberalismo y la penetración económica. Necesitan socios dentro del territorio para poder penetrar como están haciendo, y nosotros claramente somos los mejores alumnos de la mano de Milei. A las 7, un buen comienzo en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Basura. Con esta intro musical especialmente pensada, vamos a escuchar a tu presidente Javier Milei, que en este momento habla en el Foro Económico Mundial de Davos. Así, la justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a cada cual su derecho. Esto es, la intención de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Sin embargo, la sentencia de Ulpiano no se quedó ahí, sino que a continuación añadió que los principios del derecho constan en vivir de modo honesto, sin causar daño a nadie y dando a cada cual lo que es suyo. Por lo tanto, de todo esto se deriva que una de las características del capitalismo de libre empresa es que es una doctrina justa. Dado el entramado institucional emergente, el cual además hemos probado que el mismo es justo, ahora es momento de probar que además es eficiente. El primer planteo al respecto fue realizado por Adam Smith, quien, utilizando el argumento de la mano invisible, postulaba que cada individuo, persiguiendo su propio interés, llevaba al máximo bienestar social. Más tarde, los neoclásicos, guiados por una idea de la mano invisible basada en el óptimo de Pareto, lograron derivar el primer axioma de la economía del bienestar, esto es,
Todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Sin embargo, esto implicaba abrazar una estructura matemática que dejaba abiertas las puertas a la intervención estatal, bajo las buenas intenciones de corregir los fallos de mercados, los cuales, desde mi punto de vista, no existen. Para ello, la prueba que ha desarrollado Hans-Gemma Hoppe, basada en los derechos de propiedad, en línea con el principio de apropiación originaria de Locke, junto al principio de no agresión, no solo resulta satisfactoria en probar la optimalidad, sino que además no deja lugar a duda para que haya intervención. De este modo, Hoppe señala: cualquier desviación de este conjunto de reglas implica, por definición, una redistribución de títulos de propiedad y, por lo tanto, de los ingresos, desde los usuarios y contratantes de bienes hacia los no usuarios, productores y no contratantes. Por lo tanto, cualquier desviación en tal sentido implica que habrá relativamente menos apropiación originaria de recursos cuya escasez sea conocida, y por ende habrá menos producción de nuevos bienes, menos mantenimiento de los bienes existentes y menos contratos y comercios que sean mutuamente beneficiosos. Esto naturalmente implica un menor estándar de vida en relación con los bienes y servicios que pasan de mano en mano. Además, el postulado que solo el primer usuario, no el último, de un bien adquiere el derecho de propiedad sobre el mismo, nos asegura que los esfuerzos productivos serán tan altos como sea posible en todo momento. A su vez, la noción de que solo la integridad física de la propiedad, no el valor de la misma, debe ser protegido garantiza que todo propietario llevará a cabo los mayores esfuerzos productivos de valor, esto es, esfuerzos para promover cambios favorables en el valor de la propiedad y para prevenir a contrarrestar cualquier cambio no favorable en el valor de la misma. Por lo tanto, cualquier desviación de estas reglas implica una reducción de esfuerzos productivos en todo momento. Nótese que al pivotear sobre la propiedad privada y no sobre funciones de exceso de demanda derivadas de ejercicio de optimización, permite alcanzar un óptimo sin la necesidad de supuestos esotéricos que Ya luego... está, saca No eso. entendí ya está. nada. Sí, no entendí. Para flagelarme prefiero ver Atlanta, para ver desgracia, para pasarla mal. Después lo veo en Twitter, los recortes. Leyendo, viejo, leyendo. En este país donde tuvimos a Néstor Kirchner, a Cristina, donde tuvimos a Juan Domingo Perón, este esperpento está leyendo ahí. Bueno, lee mejor que Macri, eso hay que dársela. Pero bueno, desastroso. Lo justo no puede ser ineficiente, es el graf que dicen: el socialismo suena lindo, pero termina mal, dijo Javier Milei. No, el anarcocapitalismo nos espera un futuro auspicioso, ¿no? Vamos a escuchar, tenemos muchos mensajes, ¿sí? Vamos a arrancar con algunos de audio y después nos metemos con los que van mandando al 11 3200 0530. Hola, buen día, compañero Jair, Cachito desde María Grande, Entre Ríos. Quería felicitarte porque anoche te vi por primera vez en C5N. Espectacular, fabuloso tu capacidad de análisis. Excelencia, de excelencia. La verdad que te felicito, te mando un abrazo. Gracias, Cachito, rey total. Lo tuvimos acá, nos trajo unos alfajores que hasta el día de hoy los estoy extrañando, Imagínate si habrán estado buenos. ¿Tenemos alguno más? A ver, escuchamos. Hola, Jair, buen día. Mira, llamo por una pregunta que quiero hacer. Milei viajó y dejó a cargo a Dorni. La pregunta es, ¿por qué dejó a Dorni? Porque hay una ley de acefalía y le guste o tenga problema o lo que sea con la vicepresidenta, es la que tiene que quedar a cargo según la ley. Y la que me pregunto es cómo puede ser que nadie diga nada, porque, bueno, ya muchos hablan de democracia no sé cuántos, hace lo que quiere, no tiene límite, nadie le pone un límite. Bueno, es la curiosidad que tengo. Bueno, suerte, Silvia de Morón. Silvia, estaba leyendo un poco sobre lo que me comentás. Entiendo que la sucesión institucional recae en Victoria Villarroel, ¿no? Oficialmente es la vicepresidenta la que tiene a cargo la gestión. Después, políticamente, él puede dejar a Dorni como su armador político, ¿no? Pero la investidura presidencial recae sin duda en la sucesora original, que es la vicepresidenta, en este caso Victoria Villarroel. Me meto con los mensajes que tenemos una bocha. Marce del Delta dice:
El pato Donald Trump, el presidente inmundo, sionista, cruel y enfermo, amenazante, dice que están laburando en la pedrera y que los argentinos vienen esquilmados, que no gastan un peso, un collar de disgustos. Bueno, ojalá mejore la temporada. Marce José, que manda algunas fotos de Natalio Alberto Nisman de fiesta. Nunca está de más recordar la mejor frase que tiene el doctor Nisman, que es la señora Bisman. Si la podemos conseguir a la señora Bisman, la escuchamos en un ratito. Un mensaje largo que dice: se suicidó porque no se... ¿Como sí o como no? Sí, la señora Bisman, la más lúcida intérprete de la realidad argentina. A ver, ¿qué dice? O sea, que puso el pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Excelente, señora. Fue la que dio mayores argumentos en una causa dibujada, amañada, donde todos sabemos que el fiscal estaba operado por la CIA, por Patricia Bullrich, por el Mossad, y se voló la tapa de los sesos. Y acá dice, bueno, se suicidó porque no soportó las presiones que recibía para denunciar al gobierno de Cristina. Una de las que más la presionaba era Patricia Bullrich, que en los días previos a su muerte lo llamaba constantemente, y en la reunión del Congreso que estaba prevista para su interpelación iba a saltar su corrupción. Obviamente, Nisman, que se afianó toda la guita de la UFIAMIA, Nisman, que fue colaborador de Galeano, que fue colaborador de Mullen y Barabaquia, de todos los que taparon, encubrieron, uno de los principales encubridores del caso AMIA. Bueno, acordate que algunos salían acá a marchar por Nisman, Me acuerdo del titular de la marcha de los paraguas, los fiscales, la justicia cómo jugó en ese momento contra Cristina, También el secretario general de los trabajadores judiciales. No me olvido de vos, Piumato, te mando un beso grande, ¿Sí? Saliendo a la calle a decir yo soy Nisman. Bueno, si sos Nisman, sos un tipo que con dinero público se iba con algunos gatos al Caribe. Cada cual que lo juzgue como quiera. Hola Jair, ¿viste la entrevista a Tarek William Saab ayer por Telesur? Fue larga pero sustanciosa, recomendable, dice Vivi, en relación a la entrevista con el fiscal general de Venezuela. No tuve la oportunidad, la anoto, Vivi, porque banco todos estos aportes. Jair, una pregunta existencial. ¿El que estaba en C5N sos vos? ¿Qué lo parió? Dijo Mendieta. No, es mi alter ego, es como Bruno Díaz, ¿viste? Es cuando me visto, me peino bien. Después yo uso camisa de Jamaica, así que no, ese no era yo. Emilio, Jair, qué bueno verte seguido en C5N, siempre claro, a medida que la barba te crece, te queda mejor. Bueno, besos a la Feli, Emilio de Parque Chacabuco. Tomo tu aporte, Emilio, me voy a dejar una barba a los Fidel Castro. Hay un mensaje de audio de Olga de Villa Crespo, solo quiero decirte que me recordó a mi bobe, que se llamaba Olga de Villa Crespo, así que no lo escuché, pero te mando un mensaje grande, Olga, aunque me estés bardeando. Sebastián Varela, que manda muchos mensajes, no voy a llegar a leer todos porque son bastante largos, pero bueno, habla sobre el hermano de Karina y sobre Marulanda. Acá está hablando de Marulanda, de Manuel Marulanda, juramos vencer, revolucionario colombiano. Bueno, muy largos los mensajes, así que no puedo leerlos al aire, Sebastián. Julián de Córdoba dice, los pozos petroleros y su actividad no, el problema son los pozos negros de los pobres. Bueno, se ríe sobre el enfoque de la entrevista en Chubut. Buen miércoles, Jair y equipo, dice Gaby de Mataderos. Este cerro tiene las mismas características que las del cerro Chenque en Comodoro. La roca principal está compuesta por arcillas varias. Por favor, entrevista a algún colega geólogo o geóloga que labure en procesos gravitacionales. Un cariño, bien compañero. Gracias, Gaby, por el aporte. Lo tomamos. Vamos a estar siguiendo el tema porque es gravísimo lo que pasó. Patricio. Hola Jair, lo de Comodoro Rivadavia parece un buen ejemplo del peligro de dejarte al Estado incompetente e inescrupuloso. Desde el Estado ignoraron las advertencias y su solución ante las consecuencias es prohibirle a volver a sus casas a quienes aún la tienen por seguridad ante el desconocimiento original de las medidas de seguridad, nos dice Patricio. Entiendo que es un desalojo preventivo, Patricio, porque me parece que la estructura de esas construcciones debe estar en un estado grave. Jorge Graver, que dice, nos manda la continuidad de la ley de entidades financieras de la última dictadura a esta parte. Hablamos alguna vez con Natalia Romé, ¿sí? Que habla de la postdictadura, ¿no? Para entender las continuidades más que las rupturas que nos llevamos del último periodo cívico-militar.
te diría más cívico que militar, porque los grandes ganadores fueron los empresarios. Marcelo Lagomarcino: hola Jair, lo que son las casualidades. Hace tiempo que casi ya no veo C5N. Ayer pasé por casualidad un momento, estaban por entrevistar a alguien que no conocía. Casi no miraba porque estaba haciendo otra cosa, pero sí escuchaba. Como me gustó lo que el tipo decía, lo dejé. Al rato me senté, me llamó la atención el nombre del entrevistado, pero no su apellido. Seguí el reportaje al final y recién hace un rato, solo cuando vos lo comentaste, me desayuné que ese entrevistado había sido vos. Bueno, Marce, gracias por las palabras. El apellido es el que me tocó, el nombre tampoco lo elegí yo, pero me fui amigando con mi nombre. Claudio Patat, desde La Plata, dice: buen mediodía, Jair, laburantes y oyentes de la M530. La anomia resistente de un sector importante de la dirigencia sindical, entre otras cosas, puede explicarse en que, además del aburguesamiento de larga data de la mayoría de los veteranos, muchos jóvenes de recambio se formaron en un contexto de ámbito democrático con algunos condicionantes, pero con poca lucha. Y allí aparece la irreemplazable y insustituible falta de los 30.000, formados en la resistencia y la confrontación, lo mejor de una generación que necesitaríamos y tristemente nos faltan. Luis de la Reja, lo ponemos a Milei y dice: escuchalo vos a SHDP. Bueno, 2 minutos lo dejamos. ¿Tenemos audio también? Vamos escuchando audio, dale. Jair, te quiero mucho. Una vez me lo dijiste también vos a mí, por una cosa que yo mandé. Bueno, y ahora como que te aprecio más, que sé que te gusta el boxeo. Mi papá había sido boxeador. Poco lo conocí porque falleció muy joven. Pero bueno, me encantó que te guste el boxeo. Y bueno, no sé por qué, a mí me choca un poco, viste, los golpes. Pero por algo será que él se hizo boxeador y estuvo en las Olimpiadas de Berlín. Así que mirá vos qué historia, ¿no? Y me simpatizas más ahora. Yo soy Olga, acá de Villa Crespo. Olga de Villa Crespo, como mi bobe, Olga. Olga, te quiero un montón, dejate de hinchar. Además, tu viejo era boxeador. No me dejaste el nombre de tu viejo, si querés mándamelo, porque ahora me quedo con curiosidad para empezar a googlearlo. Tenemos ahí un audio más, Charlie, ¿no? Bueno, te sigo leyendo mensajes. David Thompson, que cuando lo escucha Milei dice: ¿qué carajo dice este pelotudo? Yo pongo en mi boca palabras de otros, ¿no? Parece que está rindiendo examen, avísenle que ahora tiene que gobernar, dice Marcela de Temperley. Jair, no lo soporto. Alice de San Fernando: saca esto, Jair, dice Luis Alberto. Mucho repudio cayó, Silvia Reigada dijo: ja, darle a cada uno lo suyo sin causar mal a nadie. Cara dura. Norma de la Paternal dice que le aumentó la papada. Me parece que estás en lo cierto, Norma, Cuando no hay Photoshop, flaquea ahí. María Teresa de Belgrano dice: pone eses donde no van y se traga otras donde sí van. Indignada. Sí, María Teresa de Belgrano. 4 camperas, tus teorías de mercado dicen que no es la Constitución, dicen de proveer bien, no al ajuste criminal. Gus de Villa Adelina. María Elena Malena dice: hola Jair y equipo, muy buena la introducción para Davos, pero no puedo escuchar tamaña agresión a la humanidad. Malena desde Río Colorado, qué lindo. Bueno, lo dejamos 2 minutos, Malena, porque a todos nos revuelve el estómago. Carlos de San Andrés dice: el presidente lee porque le arman algo. Es zaraza, el tipo no sabe nada. Despertemos de este estado de coma y usemos nuestra propia agenda. No demos entidad a este cáncer. Abrazo, Carlos de San Andrés. Sí, Carlos, en esta radio tomamos tu hipótesis. De hecho, tratamos de no darle volumen a estas cosas, pero bueno, finalmente termina siendo un tema de agenda. Está hablando en Davos, en un foro muy importante. Así que bueno, 2 minutos lo escuchábamos. Hola Jair, parece que todos te vimos anoche. Tu análisis brillante como siempre. Trump está imponiendo con fuerza bruta un nuevo orden mundial y las dirigencias, con un discurso viejo y cobarde, intentando acomodarse a no saben bien qué. Y como frutilla del postre, nosotros con un presidente cipayo, vendepatria, asqueroso y arrastrado. Qué momento en la historia. Ya no van quedando alternativas para los acomodaticios. Libres o dominados. Silvi de Montegrande. Un abrazo grande, Silvi. Acá Nico dice: los discursos de Milei son un método de tortura, te mata de aburrimiento, me compadezco de los traductores y el personal que se debe quedar a escucharlo.
estoy de acuerdo con vos, qué garrón, que te toque escucharte las 2 horas de Milei. Bueno, por suerte lo pusimos 2 minutitos nada más, impunidad total acá. Marcelo de Muñiz dice, hola Jair, buen programa. ¿Podrían averiguar qué pasa con los bondis en el conurbano? Un desastre, no pasan la BTV. Me lo llevo de tarea, Marce, no tengo el tema fresco, pero me parece un buen tema para indagar. Tiene que ver obviamente con la precarización del servicio de transporte público al calor de un gobierno que aumenta los precios de los boletos y se lleva puesto los subsidios que igual... Subsidios millonarios, si alguien no se puede quejar de que le dan subsidios son los DOTA, las empresas La Nueva Metropol, las empresas de colectivos. Acordate que el papá de Javito, empresario de colectivos, el señor padre de Javier Gerardo. San Jair, gracias por decirlo de Piumato. El tipo vive haciendo paro y ahora mismo debe estar en el Caribe de mínima con todo lo que recauda ese tipo tortilla. Un desastre el Poder Judicial. Abrazo, Diego, yo... esas cosas no me olvido. Te leo 2 más y ya tenemos a nuestra invitada en piso. Juan Díaz dice, Jair querido, el mono saltarín está hablando de cosas que ni él mismo entiende. Yo no sé quién le escribe el discurso a este tipo. Pretenden dar una imagen de sabiduría e inteligencia en lo económico. Nada que ver, un payaso tremendo. Juan de Villa María, claramente es otra vez la utilización del discurso económico como un clivaje en el que, bueno, si no lo entendés es porque no estás capacitado. Cuando te venden un discurso económico y no lo entendés, te están cagando. No hay otra opción. María Lanz, el último, que dicen, hola Jair, Nisman, colaborador de Galeano el Malo. Sí, Nisman, colaborador de Galeano, de Mullen, de Barabaquia. Nisman metido en el tongo de Techeldín, con Veraja, con el encubrimiento de la AMIA. Bueno, un tipo que fue oscuramente nefasto para la historia y para quienes reclamamos justicia por la AMIA, ¿no? Uno de los ataques más cruentos que ha vivido nuestro país. Ya tenemos la invitada en piso, así que un temita musical y nos metemos a charlar de filosofía. Y 22 en toda la República Argentina. Nosotros no estamos viendo a Javier, no lo estamos oyendo a Javier Milei, lo estamos viendo, pero vamos a hablar de algo mucho mejor y de la necesidad de tener discusiones que salgan de la coyuntura, de la rosca, del pichuleo cotidiano. Y para eso nos propusimos hablar de filosofía. Tenemos como invitada en el piso a Paula Locane, que es profe de filosofía, especialista en ESI y que además coordina mapas filosóficos. Si no los siguen, síganlos en Instagram, que está muy bueno el laburo que hacen. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias. Por favor, bueno, contame cómo nace, qué es y desde dónde arranca la idea de los mapas filosóficos. Sí, los mapas filosóficos son un proyecto que construimos con María Soledad Suárez, otra compañera egresada de Puan, con quien hicimos la carrera juntas, y nace en abril de 2023 un poco a partir de 2 necesidades. Por un lado, la necesidad económica de no llegar con el salario docente como profesora de filosofía, como profesoras de filosofía a fin de mes, pero por otro lado también una vocación no menos política que tiene que ver con tratar de encontrar un registro de la filosofía y de intervención filosófica en la realidad y en nuestro presente que no esté atado ni a coordenadas académicas ni a coordenadas estrictamente educativas, pedagógicas, como la idea de construir un discurso que le pueda hablar al gran público, que pueda sugerir una agenda de temas, que pueda plantear preguntas desde otros lugares y que pueda también relacionarse con la tradición de pensamiento filosófico de nuestra cultura de maneras alternativas o diversas respecto de las que normalmente se ofrecen. Por eso también los mapas son como genealogía. Nosotras trabajamos por temas. Tenemos, por ejemplo, el mapa filosófico del placer, el mapa filosófico del deseo, el mapa de la libertad.
A ver, arranquemos con uno de esos. Abriste muchas puntas. Quiero arrancar con uno de esos y después me quedo con varias de las cosas que dijiste. Entre ellas, pensar filosofía desde Argentina, ¿no? Romper un poco alguna pretensión universal y cosmopolita de la academia, que valga, siempre nos suma, pero también pensar con los pies donde pisan. Sí, es que es muy difícil renunciar al territorio desde el cual se piensa, inclusive intentando ponerlo entre paréntesis, es una artificialidad. Siempre estamos en donde estamos y efectivamente lo que pensemos, lo que nos ocurre o los modos que tenemos de leer están condicionados o afectados por ese territorio que habitamos y esa cultura que compartimos. Por supuesto que nosotras trabajamos desde una mirada que es local e intentamos también ofrecer a las personas reflexiones que entendemos que tienen sentido en nuestra realidad, pero también retomando una mirada crítica de la tradición de la filosofía occidental europea. El modo de hacer la crítica es también leer haciéndole heridas a esa tradición, más que intentando poner entre paréntesis o hacer de cuenta de que es posible hablar desde un lugar no colonial. Totalmente. Pienso, mira, es un debate que siempre tenemos con colegas. Yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales, así que hablo desde ahí, no estuve en filosofía, pero es increíble que el 95%, me atrevo a decir el 95% de los textos que uno lee en la universidad son anglosajones, europeos, capaz que algún latinoamericano, pero contadísimos con los dedos los aportes de teóricos chinos, indios, asiáticos, rusos, capaz algunos más, porque hay alguna escuela literaria, política, de pensamiento importante, pero qué sesgada también nuestra formación, incluso en lugares que uno los creería más permeables, ¿no? Como la Facultad de Filosofía o como la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, totalmente. Y diría que, por lo menos cuando nosotras cursamos la carrera, creo que había una sola mujer en todo el programa de estudios. Además. Y por supuesto todos eran varones europeos muertos, propietarios, heterosexuales y blancos. Eso seguro. Esa es la matriz con la que nosotras nos formamos y es probable, tenemos un poco la intuición de que si bien ha cambiado un poco desde el momento que nos recibimos hasta ahora, estructuralmente sigue siendo de este modo. Bueno, hay discusiones abiertas en relación a eso. Hay quienes dicen que estrictamente el concepto de filosofía solamente cabe para la tradición europea, que en todo caso si hay algo así como pensamiento latinoamericano se llama de ese modo, pensamiento latinoamericano o pensamiento en un sentido más específico, distinto a lo que sería hacer filosofía. Yo no tengo saldada esa discusión, pero en principio tengo la intuición de que no renunciaría a la idea de filosofía o a la palabra filosofía, porque creo que sí tiene una potencia hacer filosofía desde lugares otros que no son la Europa central. También creo que nuestro continente en general y nuestro país en particular está produciendo un montón de filosofía, o sea que efectivamente esa palabra, alguna palanca nos hace hacia algún lado. Y si uno se pone a pensar qué cantidad de producción filosófica hay en nuestro presente, es enorme, digamos. En un año Latinoamérica produce tanta filosofía como en toda la historia de la filosofía. Mirá vos, y obviamente también, acorde a los tiempos que corren, poca visibilización del tema. Quiero preguntarte, ¿qué tiene para aportar la filosofía en un contexto de profundo desprecio a las ciencias humanas, del pensamiento, sociales, filosóficas, que viene desde la máxima instancia del poder como el ejecutivo, ¿no? Este desprecio cotidiano a todo lo que no tenga a todo lo que no sea utilitarista y que orientado a fines. Primero habría que hacer una distinción ahí, porque hay toda una serie de áreas de la filosofía que son súper útiles y súper productivas para el desarrollo actual del capitalismo, ¿no? Digamos, si uno piensa en los ámbitos de la lógica y de
y de las lógicas atadas a las cuestiones matemáticas y desarrollos de la tecnología no hubiese llegado de ninguna manera al punto en que llegó sin el desarrollo de la lógica y de la lógica matemática, que son áreas muy específicas de la filosofía y que en Puan se desarrollan plenamente. Entonces, por un lado, neutralizar la idea de que no sirve para nada, porque hay toda una serie de áreas que sin ese desarrollo, si no existiesen, no se produjese conocimiento en esas áreas en nuestro país, sería muy difícil pensar la inserción, por ejemplo, de la inserción masiva de inteligencia artificial o la producción tecnológica. Esto por un lado. Sí hay áreas de la filosofía extremadamente, te diría que inocentemente útiles al desarrollo. Y por otro lado, si uno lo piensa la filosofía con un espíritu más crítico, si piensa en la filosofía en términos de la capacidad de hacer preguntas hirientes o la perspectiva de desnaturalizar el mundo, la filosofía siempre intentó tener este elemento cuestionador que es inherente a la disciplina, pero que también tiene que ver con, me parece a mí hoy, en términos bien del presente, como intentar dar cuenta de cómo cambian la producción de subjetividad a pasos acelerados en nuestro contexto, ¿no? Digamos, yo no sé, digamos, la intuición con Sol es que no somos los mismos que en el 2022, ¿no? Digamos, la aceleración de los cambios subjetivos hace que nuestras prácticas sociales también sean muy diferentes y la filosofía tiene mucho que aportar a la hora de poder desarmar o desnaturalizar los modos en los que los sujetos están construyendo, los modos en los que se hacen las preguntas, los modos en los que intervenimos en la realidad, los modos en los que justificamos nuestras prácticas. Por eso un poco la voluntad de los mapas es historizar, o sea, hacer genealogías conceptuales, tomar un tema e tratar de ver qué es lo que la tradición hizo con ese tema y cómo podemos nosotros hacer preguntas nuevas en relación a ese tema y así cambiar nuestra relación con eso. Estamos hablando con Paula Locane, que es una de las coordinadoras de mapas filosóficos. Quiero que me resumas uno de los más, algo así, un trailer del placer, ¿no? Porque decías, no somos los mismos que post pandemia, que post capitalismo, tecnofeudalismo, dicen algunos, hegemonía de las plataformas, y que está muy ligado también al placer, a la dopamina, a la forma que uno y que las grandes corporaciones juegan con, digo, vos me vas a corregir, con nuestro placer, con nuestro deseo, con nuestro tiempo. Tirame ahí 2-3 puntas para que después te sigan en los cursos o en las redes sobre el del placer. Bueno, dos cosas se me ocurren. Por un lado, si bien me parece que la filosofía tiene muchísimo que aportar en nuestro presente, también desconfío de las categorizaciones totalizantes que al calor mismo de la batalla de estar vivo en un presente se abren paso para decir lo que estamos viviendo es y encerrar en una categoría universal, muy totalizante, muy monolítica, todos los procesos que estamos viviendo que son paralelos y se cruzan entre sí, me parece que son un poco más complejos que, no digo que tecnofeudalismo esté mal, ni muchísimo menos, pero quizás sea eso y mucho más, o mucho menos, o mucho más acá, o mucho más allá. Entonces por ahí hay algo de, la filosofía es también mirar lo chiquito, no solamente mirar la escala, hablando de naturalizar la mirada universalizante europea. Bueno, la filosofía es también ir a mirar, exponer interrogantes y meter la lupa en prácticas o en ámbitos, dimensiones de la realidad chiquitas. Entonces, en ese sentido, me parece que uno tiene que ser cuidadoso y poner un poco de distancia y de prudencia ante la toma de categorías totalizantes. Ese es uno de los grandes, me parece a mí, problemas del mundo contemporáneo, que si vamos buscando la categoría totalizante, sintetizadora, unificante de todo lo que estamos viviendo, es adelantar el carro y los caballos, digamos, es meterse en, digamos,
por un lado es no soportar la incomodidad del presente, entonces saturarla rápidamente, que es un poco el efecto de las ideas dominantes contemporáneas, ¿no? Saturar la realidad con 2 o 3 significantes que nos sirvan para entender todo, eso es bastante antifilosófico. Así que me parece que está bueno poner una sospecha ahí. Por otro lado, vos decías recién, por ejemplo, en el ámbito del placer, cómo el capitalismo contemporáneo y los modos de vida contemporáneos están todo el tiempo metiéndonos en una especie de adicción continua o una especie de atragantamiento de la percepción, como si la percepción estuviera todo el tiempo siendo sometida a una intensidad extrema. Ese es como de alguna manera una de las operaciones, ¿no? Esto de no poder despegarnos del celular y estar todo el tiempo, cada 10 minutos, mirando qué contenido bizarro y de impacto me va a generar dopamina esta vez y esperar 10 minutos para volver a hacerlo. Bueno, indudablemente, más que darnos placer, es como si arruinaran el instrumento del placer, porque el instrumento del placer siempre va a necesitar de alguna manera una corporalidad, una temporalidad, una presencia del sujeto, que son, por ejemplo, 3 cosas que me parecen que no están cuando estamos scrolleando todo el tiempo. Una corporalidad, una temporalidad que se ensanche, que dé espesor a la experiencia, no que sea veloz y sin huella, y lo otro que no hay es presencia del sujeto. Entonces, me parece que una de las cosas que uno podría decir así medio velozmente en relación al placer contemporáneo es que, así como dice Federici, eso que llaman amor es trabajo, bueno, eso que llaman placer no es placer, es alienación. El placer necesita, para dejar huella, necesita de un sujeto, de la presencia de un sujeto, necesita de tiempo, de espesor, de camino. Y necesita de distancia, que es otro elemento que también la filosofía aporta, ¿no? La distancia. Qué manija que me quedo de discutir todo con vos, ¿eh? Lo primero, si hay una intencionalidad en esta sí, moldeo del placer, si hay capacidad de, bueno, eso. Me pongo a pensar si no hay una temporalidad también en el escroleo, que es una temporalidad aceleracionista o de tiempos más cortos o más pragmática. Bueno, me quedo re manija, y si ustedes también se quedan así, los pueden seguir en Mapas Filosóficos. ¿Tienen Instagram? ¿Tienen otras redes sociales también? Sí, en Instagram, Mapas Filosóficos en Instagram, y ahí van a poder ver nuestra producción de estos años. Excelente, espectacular. Te quiero agradecer mucho, Paula, a Ale por la entrevista, y bueno, por supuesto que acá tienen un micrófono abierto en la Radio Las Madres. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una tanda muy cortita y cuando volvamos nos metemos con mucha más información en este miércoles de enero. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Colección Tapas que Hicieron Historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. 20 minutos para las 14 horas. Muchísimos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Ya nos vamos a estar metiendo ahí, pero antes tenemos una entrevista muy interesante. Estamos en comunicación con Leandro Vera, que es coordinador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, para hablar de el raíz de desalojos que viene impulsando Jorge Macri y el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leandro? Yair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola, Jair, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, preocupado, como me imagino que todos los que vivimos en esta ciudad, por ver lo que hace el gobierno de Jorge Macri, ¿no? Vimos desalojos yo ya he visto en Almagro, en Constitución, hemos visto en la Villa Rodrigo Bueno y sobre todo en San Telmo y un ensañamiento total con familias que están en una precariedad habitacional que el gobierno nunca pudo resolver y su única solución es echarlos. ¿Qué está pasando en la ciudad? Bien, sí, nosotros lo que estamos viendo es un cambio rotundo de paradigma, una corrida de las responsabilidades que tiene el gobierno de la ciudad respecto a su población. Si se ve desde el comienzo, el inicio de la gestión de Jorge Macri, lo que hay es un retiro de las políticas de vivienda, un retiro total, eso se puede ver tanto en las políticas como en los presupuestos, ¿no? Tenemos un retiro de los equipos que están en los barrios populares, hay cada vez menos presupuesto para estos lugares, es el presupuesto más bajo del IBC de los últimos 14 años, y eso es acompañado por un aumento en las políticas de urgencia, que son las políticas para la gente que está en la calle, y esto que vos comentás, ¿no? Un aumento fuerte en los desalojos, un aumento fuerte en todo lo que tiene que ver con criminalizar y estigmatizar a la gente que vive en la calle, y por supuesto que es preocupante no solo todo esto que pasa, sino que demuestra toda esta política de desalojo y la falta de perspectiva en la vivienda como una victoria, como un logro, ¿no? El cambio de paradigma nivel nacional, ¿no? Del corrimiento del Estado en sus responsabilidades, la versión local tiene esta característica. Si uno ve, por ejemplo, el otro día lo que dijo Jorge Macri en una entrevista, en una reunión, que él no iba a hacer más viviendas porque eso era una demanda infinita y que no correspondía, y que además había población inquilina y no tenía nada. Bueno, tampoco anunció nada para la población inquilina, con lo cual lo que hay es un retiro del Estado en su responsabilidad, un desligamiento de ver cuáles son las dinámicas que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde somos cada vez más inquilinos, donde hay cada vez más gente viviendo en la calle. Y bueno, lo que se puede ver es que en su gestión todo ha empeorado, porque ellos mismos aparte admiten que hay cada vez más gente viviendo en la calle. No, y además te sumo, Leandro, una ciudad que tiene 3 millones de habitantes desde hace años, que tiene cada vez más cantidad de viviendas vacías y que está hecha a la medida de la especulación inmobiliaria, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se compraba norma. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés algún amigo que está metido en la legislatura, en donde podías comprar
construir 6 pisos, te conseguía que se construyeran 18, ¿no es cierto? Bueno, creo que también esto es como el punto de acumulación máximo de 20 años del macrismo, y también quiero detenerme en la falta de políticas públicas que decías vos. Si uno alquila, no tiene una sola ayuda del Estado. Sí, sin duda. Cuando uno ve, digamos, la dinámica de construcción y analiza la dinámica de población, ve que ahí no hay una congruencia, no hay un diálogo entre lo que hace el mercado inmobiliario y lo que le pasa a la población porteña, porque lo que uno ve es que hay cada vez más inquilinos, cada vez más gente viviendo en las villas y cada vez más gente viviendo en la calle. Sobre todo la gestión de Jorge Macri, el aumento de gente viviendo en la calle es abiertamente vinculado con su gestión. Por supuesto, uno no le puede achacar eso a la gestión de él como jefe de gobierno únicamente, porque eso tiene que ver con una cuestión más grande que con la crisis económica, la falta de cualquier política para los chinos, como se acabas de decir, y demás. Yo creo igual, ahí me parece que vale la pena hacer un punto, porque si bien es cierto que van 20 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires, en la gestión anterior de la ciudad hubo algunos cambios, hubo algunas políticas públicas que fueron las que se interrumpieron. Uno ahí podría decir, bueno, esto está bien, esto está mal, podría criticar, podría pedir que se mejoren, podría inclusive decir, bueno, esto, no sé, a mí no me gusta, pero la verdad es que en la gestión anterior hubieron avances de reurbanizar los barrios, hubo avances fuertes en Chacarita, hubo avances fuertes en Rodrigo Bueno, hubo unos avances con algunos problemas en la 31, bueno, todo eso fue abandonado. Y por supuesto, sí me parece que es muy importante que no hay ningún tipo de política para los inquilinos, y eso redunda o recae en esto de que hay cada vez más gente viviendo en la calle. Leandro, algo que venimos sosteniendo en este programa es que pareciera que de este lado del mundo nos quedamos sin ideas, ¿no? Como que las distopías, para mí son distopías, para ellos serán utopías, libertarias están muy claras, y como que de este lado a veces estamos discutiendo sobre los marcos discursivos que ellos nos imponen. Para salir de esto, te pregunto, ¿qué políticas públicas se pueden pensar para el sector de la vivienda, sobre todo para los laburantes y los sectores populares, en un país que tiene historia de barrios obreros? Pienso la cantidad de viviendas que construyó Perón, por ejemplo, pienso el Procrear como una iniciativa muy positiva, muy virtuosa de las últimas gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Sin duda que hay una falta de propuestas y hay una falta de imaginación. A mí me parece que este experimento libertario igual en un momento va a caer en que el resultado no es positivo, ¿no? Porque la falta de política pública, la falta de un Estado, no ha venido por ahora en una mejora en el aspecto de la vivienda. Y me parece también que si uno observa y mira las grandes ciudades, no sé, ciudades en Europa, ciudades en Latinoamérica, ciudades en Estados Unidos, mismo lo que acaba de anunciar la semana pasada Trump, diciendo de que no va a permitir la compra de viviendas familias para las grandes corporaciones, lo que se observa es que el mundo va hacia regulación, ¿no? En muchas ciudades se regula el Airbnb, en muchas ciudades se regula la compra y venta de viviendas. El mundo va hacia esos lugares porque lo que está en claro es que la decisión de la vivienda como un derecho y la conversión en un activo financiero lo único que trae es mayor problemas de vivienda. Entonces, yo no tengo la respuesta mágica sobre cómo se resuelve, pero sí me parece que el mundo va a regulaciones y que aquí habíamos comenzado un proceso muy incipiente con lo que fue la ley de alquileres, que tenía un área problemática que nunca se puso en pie y que era una normativa que mejoraba la situación de la vida de los inquilinos en pequeñas cosas, ¿no? Como que los contratos duren 3 años, con que haya índices claros. Bueno, ahí se había comenzado un proceso y no es menor que lo primero que hizo el presidente Milei fue derogar esa ley. Totalmente. Entonces, me parece que va un poco por ahí. Ya va a llegar el tiempo para hacer la evaluación de lo que fue la gestión libertaria, lo que fue la gestión de Macri. Esos indicadores van a ser todos malos, como lo estamos mostrando. Entonces, de repente, todo esta epifanía libertaria, todo este momento actual, van a necesitar revisiones. Después, ¿cuál será nuestra política? Bueno, eso lo decidirán otros y veremos ahí cómo podemos acompañar. Sin dudas, el retiro del Estado trae esto, ¿no? Trae más cantidad de gente viviendo en la calle,
los desalojos sin ningún tipo de propuesta, ¿no? Porque ellos se captan y muestran como una victoria la cantidad de desalojos y de recuperación de inmuebles, pero lo que nos muestran es que le viene a esta gente, ¿no? Por ejemplo, se llama el otro día el desalojo en la calle, lo que fue la calle de China, Carlos Calvo, ahí en San Telmo, se alojaron por peligro de derrumbe, ahora la gente no le dieron nada, ¿no? Porque si la avión se está por derrumbar y la gente no le dan nada. Sí, Entonces, ni que hablar, Leandro, también que los programas sociales que tiene la ciudad de Buenos Aires son pírricos. Uno piensa en el Ciudadanía Porteña y no sé cuánto está, pero que capaz te alcanza para comprar 2 kilos de paleta en la carnicería. Bueno, un identikit de lo que es el gobierno de Jorge Macri. Te quiero agradecer mucho, Leandro, por este tiempo en comunicación con la Radio Las Madres. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Leandro Vera, coordinador del área de Tierras, Vivienda y Justicia Económica del CELS. Y yo me quiero meter con alguno de los mensajes porque si no me van a revolear algo por la cabeza. En principio agradecerle a Mauro de Jujuy que nos manda muchos cariños. Ahora Adriana de Fasi dice, bueno, manda un audio. Pedro de San Isidro, mirá lo que me dice. Pedro, cómo te quiero. Jair, sos la revelación 2025 y ahora se te escucha más afirmado. Sos un capo, pibe. Les quiero decir que no es familiar mío, no es mi familiar ni está pago. Diego de Corrientes manda un mensaje, pero pide que no sea al aire y dice que Argentina trajo medalla en boxeo en Berlín 36, así que quizá el padre de Olga de Villa Crespo, un oyente que nos escribía recién, que se llama Olga de Villa Crespo, como mi bobe, y que su papá era boxeador, capaz que hasta se trajo una presea. Fidel me dice, hola, buen día, ¿dónde puedo encontrar lo de la Natalia Romé y postdictadura? La sacamos en el programa que hacemos en esta radio que se llama Y si sale bien, ponés Y si sale bien, Natalia Romé, está buenísimo, una tipaza para escucharla más a Natalia. Carlos de Valvanera, hola Jair, es interesante escuchar los discursos de Milei, se refieren a un universo vacío de vida, no hay referencia al humano y si habla de sus perros mete a Conan. Es impresionante la ausencia de referencias a la vida. Abrazos, Carlos desde Valvanera. Otro Carlos, pero esta vez Carlos y Graciela de Sierra de la Ventana dicen, Jair, buen día, nadie del municipio de Comodoro se va a hacer cargo por haber permitido construir en esa zona. Hice la colimba en Comodoro en el 76 y ya en esa época en el Cerro Chenque se movía y rompía casas y la ruta 3. Bueno, muchos años de gestión peronista, en Comodoro Rivadavia del PJ provincial. Diego Tesoriero dice, Alberto Fernández también fue Nisman. No me acordaba, mirá vos que Alberto también salía a pedir por Nisman, por el prostituyente que se afanó toda la guita de la UFIAMIA. Olga de Villa Crespo, mirá, resuelve el misterio. Mi papá se llamaba Lidoro J. Oliver y estuvo el día que se conocieron Eva y Perón en el Luna Park haciendo lo que él sabía. No lo puedo creer, qué historia, tenés que escribir un libro, Olga. Leo de la Matanza. Jair, qué bueno salir de la coyuntura y tal cual dice la invitada, la filosofía es un concepto occidental. El pensamiento y su interpretación de las cuestiones humanas es mucho anterior por un lado con los chinos y por el otro lado con los pueblos originarios y su cosmovisión. Algo muy estudiado por Kusch y también por Dussel. Sí, a mí me sorprende, te digo, de los textos que uno ve en la universidad, si ve un texto chino, si ves a Confucio, ¿no? Si ves a Sun Tzu, si ves a Mao, tenés que darte por agradecido. Una formación totalmente occidentalizada. Después vienen a venderte que en las universidades adoctrinan. Ojalá adoctrinemos, deberíamos estar adoctrinando más en las universidades que leyendo todos los padres de la filosofía eurocéntrica, que no está mal leerlos también, pero si los sopesás con algo más. Noé de Almagro, hola Jair, qué interesante que es escuchar otras miradas sobre la realidad. Muy buena la entrevista con la docente sobre el mapa filosófico. Gran abrazo para todos y todas. Noé, también Lulú mandó un mensaje sobre el chaqueño palavecino, un video sobre el chaqueño palavecino. No vamos a hablar del chaqueño palavecino en este programa, pero vos sabés que toda la gente que escribe nos puede escribir gracias a que hay una gran comunidad que banca esta radio en donde decimos impunemente cosas que si las dijéramos en otro medio posiblemente tendríamos que conseguir otro laburo. La comunidad 530 ya es una realidad y es gracias al esfuerzo de nuestra audiencia que estamos construyendo un medio que te informa, que toma posición y que lo dice. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530 y además vas a tener entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios.
¿Cómo haces? Re sencillo. Entras a www.am530somosradio.com, cliqueas en Asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón de unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. Si querés aportar por única vez, el alias es muy fácil, es Radio AM530, y si tenés alguna duda nos escribís al 11 64 19 16 50. Nos quedan pocos minutos para irme, pero no quiero dejar de hacer una efeméride que me gusta mucho. Hoy es el cumpleaños de Daniel Santoro, tremendo pintor y artista, conocido por su iconografía peronista, ¿no? El tipo que pintó el peronismo casi, ¿no? Tiene obras, muchísimas obras de Evita, muchísimas obras en donde aparece Lenin, el Che Guevara, los descamisados, los souvenirs peronistas, los grasitas, muy vinculada también a la creación del mito del peronismo y su iconografía. Si no me equivoco, Daniel Santoro es vecino de este barrio, porque a veces lo cruzo. Acá al lado vive, ¿no? Enfrente vive. A veces lo cruzo y yo lo saludo. Obviamente no tiene idea Daniel Santoro de quién soy yo, pero siempre me saluda con buena onda. Chau, pibe. Le digo, chao, Daniel, capo, total. Así que, bueno, desde acá, si está escuchando la Radio de las Madres, le mandamos un abrazo grande. Ha sido entrevistada en numerosas oportunidades. Digo, qué importante que un movimiento político también tenga su expresión artística, pictográfica. Uno piensa en el realismo soviético, ¿no? O piensa en las iconografías chinas. Uno piensa en China y la Revolución China tuvo una iconografía propia. Bueno, el peronismo quizá para cuando vuelva necesita actualizar su iconografía basándose en las viejas canciones, ¿no? Las nuevas canciones traen viejos acordes. Daniel Santoro, uno de los grandes artistas vivos que ha narrado con sus pinceles la historia del peronismo. Nosotros nos empezamos a despedir muy despacito. Qué grande Luca, qué bardo que se armó, con las declaraciones de Afuncho. Deja, viejo, déjame al Bocha Sokol toda la vida. A mí, son opiniones personales. Déjame a Divididos toda la vida y sumo en el podio del rock nacional. Mirá este dato. Lidoro Oliver, el papá de Olga de Villacrespo, trajo diploma, es decir, que estuvo entre los mejores 8 boxeadores del mundo. De hecho, salió quinto Lidoro, pero Lidoro era un fenómeno. Muchos mensajes que quedan afuera, te leo solamente uno. Hola Jair, sobre la filosofía, Dussel también destaca que los principales filósofos griegos reconocían la influencia egipcia. Es lógico que se haya ocultado. Implicaría que la cuna del pensamiento occidental tiene origen africano y negro, es lo que dice Patricio en un lindo aporte a la Radio de las Madres. Escucha Sumo. Explotando desde el océano se llama este tema, tremendo. ¿Perdón? Estallando, yo dije explotando, Estallando desde el océano se llama este tema de Sumo de 1986. Quien me corrige, porque sabe mucho de música, es el señor Charlie Escalante, mal llamado Afro Papa. Vamos a tener viernes de cumbia, Charlie Escalante, ¿sí? Algún día podemos, aprovechando que no está Bonavita, ustedes saben que nos tomamos todas las atribuciones, cuando vuelva Bonavita nos raja todo el equipo, meter un viernes de salsa, un poquito de salsa, o decir que es un ritmo muy foráneo para nuestro país. Bueno, lo vamos a negociar. Escalante no me responde, es un tipo... Sí. Es como un gran jefe indio Escalante, ¿no? Cuando aprueba, asiente, cuando niega, te mira a los ojos y no, pibe, no es la idea. Charlie Escalante, hablando de la operación técnica, Mariana Collante, Ale Aimú.
Hoy tiró a la señora Bisman, a veces te tira Maduro, el tipo está on fire. Te decía Ale Aimú, Mariana Collante, Luchito Murad, equipo de producción de este programa. Al mando del streaming está Ezequiel Pavón, Manon Sanseverino, Emma Svinden en las redes sociales de la Radio de las Madres. Dale un like, dale un seguir, dale viejo, si no vas a seguir leyendo lo que publica el Gordo Dan y no la Radio de las Madres. Mi nombre es Jair Sibel y mientras Felicitas Bonavita esté de vacaciones y mientras no nos desalojen con la fuerza pública, vamos a seguir haciendo este programa que se llama Bonavita en 530 por la gloriosa Radio de las Madres. Chao. Chao. Give me this, give me that. I got no need for your satin and tat. Give me this, give me that. I got no need for your bibbity hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos radio.